Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte de este curso de Python. En el vídeo anterior habíamos visto algunas funciones extra para crear arrays y ahora lo que vamos a ver van a ser operaciones que podemos realizar entre ellos y comparaciones. Como decíamos al principio, NumPy trae básicamente dos cosas, los arrays y funciones y operaciones para operar sobre ellos. Todas las funciones que ofrece NumPy están vectorizadas. Esto quiere decir que si les pasemos un array, va a operar elemento a elemento, de tal forma que nos vamos a ahorrar los bucles que habíamos visto en el vídeo anterior, que nos penalizan seriamente la velocidad del código. Por ejemplo, dispongo de todo tipo de funciones matemáticas. Si creo aquí un array, por ejemplo, un rango de 0 hasta 6, y le cambio la forma para que tenga 2 filas y 3 columnas, antes no lo he explicado, pero la función arrange funciona de manera análoga a la función range. Si yo aplico la función raíz cuadrada, por ejemplo, a esa matriz, lo que voy a obtener va a ser otra con cada uno de esos elementos operada a la raíz cuadrada. Hay que tener cuidado con una cosa, y es que el tipo del resultado es el mismo tipo del argumento que estamos introduciendo. De tal forma que si yo intento hacer la raíz cuadrada de un rango que contiene números negativos, lo que voy a obtener aquí va a ser algunos resultados que no se han podido operar. Si yo reinicio aquí el notebook de Python, voy a ver un resultado interesante. Tengo que importar de nuevo la función NumPy. ¿De acuerdo? Aquí estoy obteniendo un warning de Python. Lo que me está diciendo es que se encontró un valor inválido dentro de la raíz cuadrada. Obviamente, dentro de los números reales no podemos hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Si queremos solucionar esto, una de las opciones que tenemos es recuperar este rango con la función astyke que habíamos visto antes dentro de los números complejos. Y si hacemos la raíz cuadrada de esto, obtenemos el resultado que esperaríamos, que es la raíz cuadrada operada con cada uno de ellos, pero en este caso, cuando es negativo, se devuelve un número imaginario. Otra de las funciones que podemos utilizar también son las funciones lógicas. Cuando yo creo, por ejemplo, un rango hasta 6 y un vector de unos de tipo entero, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo hago una comparación entre estos dos arrays? Lo que va a suceder es que la comparación también se va a hacer elemento a elemento. Evidentemente no tiene sentido hacer una comparación de dos conjuntos de números, pero si vectorizo la operación sí que obtengo un resultado que tiene sentido. Este tipo de arrays que contienen valores true y false son los que se utilizan dentro de algunas funciones lógicas que trae NumPy. Por ejemplo, la función any. Si yo introduzco un array con valores true y false, lo que me está devolviendo es verdadero si alguno de los elementos de ese array es verdadero, como es el caso. Si utilizo la funcional, en este caso me está devolviendo false, porque está comprobando que no todos los elementos de ese array son verdaderos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con números de punto flotante es que no podemos hacer comparaciones para igualdades estrictas, porque ya sabemos que los números de punto flotante no tienen representación exacta en los ordenadores y por tanto puede haber errores de redondeo o de precisión que podemos no detectar. Por tanto, vamos a ver una clase de funciones en NumPy que nos ayuden a hacer comparaciones con estos números. Si yo creo aquí lo mismo que tenía antes, pero en este caso utilizando números de punto flotante, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones puedo utilizar para comparar estos dos arrays? Pues puedo utilizar la función isClose. Y aquí vemos la diferencia fundamental, y es que me permite introducir cuál es la tolerancia con la que yo quiero comparar esos dos arrays. En este caso, al haberlos construido de esta manera, no tiene sentido especificar una tolerancia, pero cuando estemos manejando resultados reales, sí que será muy importante. Si yo introduzco esto aquí, por ejemplo, quisiera cambiar la tolerancia
a 10 elevado a menos 6, podría hacer esto. Y me está devolviendo otro array de elementos true y false, haciendo esa comparación elemento a elemento. Si quiero hacer algo parecido, pero con todos los elementos, nada más tengo que utilizar la función allClose, que tiene los mismos argumentos de tolerancias que hemos visto antes. Por ejemplo, puedo especificar aquí otra tolerancia de nuevo. Y ya hemos visto las funciones de comparación y las funciones lógicas, así que vamos a hacer algún ejercicio aplicando lo que ya sabemos hasta el momento. Por ejemplo, ya hemos visto cómo hacer indexaciones de arrays. Vamos a utilizarlo para manipular elementos de matrices a nuestro antojo. Si queremos crear, por ejemplo, un array de 3×4 lleno de ceros, salvo la última fila, que sean todo unos, ¿de acuerdo? Pues podemos empezar por crear un array todo con ceros, utilizando la función ceros que hemos visto antes, con la forma siempre entre paréntesis, porque si no dará error. Y lo siguiente que podemos hacer es, si queremos que la primera fila tenga todo unos, pues no tenemos más que seleccionar la primera fila, ¿de acuerdo? Utilizando esta sintaxis. Esto es equivalente a hacer esto. Con lo primero estoy seleccionando solo la primera fila, con lo segundo estoy diciendo primera fila, todas las columnas. Pues si hago esto, puedo igualarlo a un vector de unos de longitud 4. Si después imprimo el array, ya tengo justo lo que quería. Una gran ventaja de NumPy es que si yo ejecuto este código de nuevo, aquí esta fila puedo asignarle simplemente un 1. Y esta operación también va a funcionar. ¿Cómo es posible si resulta que estoy asignando un número a todo un vector? Lo que está pasando es que esta operación se está expandiendo, con lo cual este 1 al final se está acomodando a la forma del array a donde le estamos asignando. Si por ejemplo queremos crear un array de 3×4 lleno de ceros, salvo la última fila, que será un rango entre 5 y 8, pues ya tenemos una idea de cómo podemos hacerlo. Otra vez utilizamos la función ceros con 3×4 entre paréntesis. Y ahora la última fila, para seleccionar la última fila, recordando de la lección de secuencias, tenemos que utilizar un índice negativo. Así que ahora simplemente utilizando la función arrange, rango entre 5 y 8, si aquí introducimos un 8, lo que se me va a crear es el rango 5, 6, 7, porque ya recordamos que no se toma el último número. Con lo cual aquí lo que necesito es un 9. Si imprimo esto, ya tengo justo lo que quería. ¿Algún ejercicio más para practicar el indexado de arrays? Por ejemplo, si quiero crear un vector de 10 elementos siendo los impares unos y los pares doses, pues puedo empezar por crear un vector de unos para tener ya la mitad del trabajo hecho. Y si quiero seleccionar solo los elementos pares, pues no tengo más que utilizar esta sintaxis y asignarle un 2 y ya lo tendría hecho. Y un ejercicio un poco más interesante, si quiero crear una tabla que sea del tipo tablero de ajedrez, con unos en las casillas negras y ceros en las casillas blancas, voy a tomar, por ejemplo, que arriba a la izquierda lo que voy a querer son ceros. Pues voy a crear aquí el array, tablero. Ya sabemos que un tablero de ajedrez tiene 8 filas y 8 columnas. Si imprimo esto, ya tengo la mitad de las columnas, de las celdas bien. Y ahora el truco viene en que yo quiero seleccionar por un lado las celdas pares, las columnas pares, pero no me vale de todas las filas, porque si yo hago esto e imprimo el tablero, ¿de acuerdo? No estoy consiguiendo lo que quiero. Aquí solo me interesan las filas impares, con lo cual tengo que saltar 2 empezando desde el 1. Y aquí las filas pares, columnas impares. Ejecuto esto de nuevo. Y ya tengo el tablero de ajedrez justo como quería. Ya hemos visto cómo hacer algunas operaciones interesantes con arrays y hasta aquí es donde vamos a llegar con el manejo de matrices en NumPy. En la siguiente parte del curso veremos cómo aplicar estas matrices para representar funciones.